se ha preguntado si Dios le ama? ¿No? ¿Sí? Nada más la hermana Estelita. ¿Alguien más? ¿Hermana Nena? ¿Quién más? ¿Tú también, hija? Qué bueno, gracias por esas manitas. Tú también, Víctor, qué bueno. ¿Sí? Por cierto, acá hay agua, hermanos, y está helada, también. Creo que la mayoría de nosotros, si nos ponemos honestos, en medio de un dolor, de un quebranto muy grande, sí nos hemos preguntado eso, si aún Dios me ama. No es si Dios existe, porque todos creen que Dios existe, o la mayoría cree que Dios existe. La pregunta que nos cala hondo en medio de un dolor, de una crisis fuerte es: ¿será que Dios todavía me ama? ¿Será que esto no es evidencia de que Dios dejó de amarme? Esa es exactamente la pregunta a la que se enfrentaban los romanos, a donde escribe el apóstol San Pablo. Estos primeros lectores de la carta eran cristianos que estaban en medio, hermanos, de una persecución. Estaban siendo empobrecidos por creer en Jesucristo como el Señor de sus vidas. Estaban siendo amenazados por solamente seguir a Cristo. Solo por su fe estaban siendo empobrecidos. Y Pablo no les responde con una teoría, les responde con una de las declaraciones más contundentes de toda la Biblia. Hoy vamos a examinar esa respuesta y vamos a hacerla con 3 palabras. ¿Cuáles son? ¿Se las saben? Dígalo fuerte, fuerte. Les voy a pedir que pongan ahí la portada. Seguros, victoriosos, inseparables. En medio del empobrecimiento, de la amenaza de ser perseguidos, esos cristianos se preguntaban si aún Dios les amaba. Seguros, victoriosos e inseparables. ¿Quién escribe y a quién escribe? Romanos, escuchen bien, lo escribe el apóstol Pablo. Y lo escribe a una iglesia que está precisamente en Roma, probablemente entre los años 56, 57 después de Cristo, y antes de haber ido a visitar esta ciudad. Era una congregación que era formada por creyentes judíos de nacionalidad y no judíos. Y ellos vivían en el corazón del Imperio Romano, así que todavía eso lo hace más duro. No solamente eran cristianos mezclados con judíos, una raza con otra raza, sino que viven en el corazón del Imperio Romano, donde está el poder del imperio, en Roma. ¿Por qué este detalle es importante? Porque al vivir en el corazón del Imperio Romano, los cristianos confiesan que Jesús es el Señor. Y decir eso para ti, para mí, en nuestro tiempo, tal vez no es tan extraño, ¿verdad? Tú y yo hoy decimos y reconocemos que Jesús es el Señor. Pero que un ciudadano bajo el Imperio Romano confesara con su boca que Jesús es el Señor era motivo incluso de muerte, le puede costar caro. ¿Saben por qué? Porque en el Imperio Romano al único que se le podía llamar Señor de todo era al emperador o al César. ¿Les tiene sentido esto? ¿Te hace sentido? El único que era llamado Señor de todo el imperio era el César o el emperador. Así que un cristiano, cuando solamente confesaba su fe y decía Jesús es el Señor, estaba en problemas. Y Pablo conocía muy bien esto, conocía a su gente, conocía el contexto. Y él les escribe animándoles con esta carta. Por eso les dice: ¿quién nos va a separar? ¿Peligro? La Reina Valera dice en la primera pregunta, en la segunda, o espada. ¿Te fijas? Nos va a separar la espada del amor de Dios. ¿Por qué menciona la espada? Porque era el instrumento de justicia de la ley romana. Entonces,
para ponerlos en contexto, este es el momento que están viviendo los primeros lectores de esta carta. Ahora veamos también que Romanos capítulo 8, estamos en Romanos capítulo 8, ¿no es cierto? Este es la cumbre del libro. Romanos capítulo 8 es la parte central de toda la carta. Pablo ha pasado 7 capítulos y si tú has estado los domingos o escuchando los mensajes te das cuenta de lo que Pablo ha estado enseñando. En los capítulos anteriores, 7 por lo menos, Pablo está enseñando que la persona que tiene su fe en Jesús como su Señor es declarada justa, perdonada, aceptada delante de Dios solo por la fe y no por los esfuerzos humanos. Nadie es aceptado por Dios por su propio esfuerzo. Necesita creer solamente para ser justificado delante de Dios. Así que el capítulo 8 describe ahora la vida de los creyentes viviendo en el poder del Espíritu y en esa nueva identidad. Hay una nueva realidad. Quien pone su fe en el Señor Jesús ha sido justificado, ha sido perdonado y ahora es guiado por el Espíritu Santo. Es lleno del Espíritu. Y esta vida es ya espiritual. Y en los versículos que vamos a estudiar son un himno de victoria. Aunque no parece una canción, en realidad es un himno, una canción de victoria de todo seguidor de Cristo. No es casualidad que si tú vas al capítulo 8, versículo 1, y tú lo recuerdas, míralo ahí en tu Biblia, el apóstol Pablo comienza, una vez que habló de toda la realidad espiritual, él dice en el versículo 1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Pero nota cómo termina el capítulo 8. Ve hasta el versículo número 39 del mismo capítulo. Abre declarando lo que ha pasado. No hay condenación, no hay juicio o separación para los que están en Cristo Jesús. Versículo 39, mira cómo lo cierra el capítulo. ¿Lo lees conmigo, por favor? Dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es casualidad que Él comience declarando, en Cristo ya no hay separación, ya no hay condenación. Y cierra el capítulo más importante de Romanos, diciendo, nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Lo que quiero que notemos nosotros en este pasaje es unas cuantas cositas. El sufrimiento es algo real que está sucediendo. Este pasaje no nace en un salón de clases, no nace en una comunidad que está en riqueza, al contrario. Este pasaje nace en comunidades que enfrentan hambre, pobreza, rechazo social y más adelante persecución abierta por todo el imperio romano, porque fue el imperio romano quien persiguió a los cristianos. Y cuando Pablo menciona tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, etcétera, no está inventando un listado poético. Él está nombrando la vida cotidiana de muchos de los que están leyendo su carta. Y esto es clave para entender este pasaje. No es una promesa, escuchen bien, de que el sufrimiento va a desaparecer, sino la seguridad de que el amor de Dios permanece en medio del sufrimiento. Aquí hay una clave para usted y para mí. El hecho de que nos acerquemos a Dios, depositemos nuestra fe en Él y confiemos en nuestra salvación en Cristo, no quiere decir que el sufrimiento se va a terminar. El sufrimiento es real. El sufrimiento es real, no es teoría. Tal vez ustedes y yo no hemos llegado a este extremo de quedarnos pobres por nuestra fe,
no hemos pasado hambre, persecuciones, pero ¿qué tal angustias, tribulaciones, que no son otra cosa más que como una prensa? ¿Cuántos han experimentado que los problemas a veces los prensan en el corazón? Eso es una tribulación, es real, pero hay que entender que en medio del sufrimiento, aunque el sufrimiento no va a desaparecer muchas veces solo por ser cristianos, debemos tener la seguridad de que el amor de Dios va a permanecer en medio del sufrimiento. ¿Pueden decir amén, hermanos? No va a desaparecer muchas veces. Así que lamento decepcionar a algunos de ustedes, pero el hecho de que usted crea en Dios, tenga una fe honesta en Dios, eso no quiere decir siempre que el sufrimiento se va a acabar. Hay sufrimientos, aún en medio de la vida cristiana, pero en medio del sufrimiento, si es que lo estamos experimentando, Dios permanece con nosotros. Amén. Y recuerdo la bella escena que ya he predicado de los discípulos, cuando Jesús mismo les pide pasar al otro lado y subirse a una barca, y Él se queda dormido. ¿Se acuerdan? ¿Por qué hace eso Jesús? Él les pide que pasen al otro lado, ¿sí o no? Eso dice el Evangelio. Comienza la tormenta, en medio de esa tormenta Jesús está roncando, dormido, a gusto. Y los discípulos asustados en medio de la tormenta, ¿verdad que sí? Los discípulos turbados en medio de la tormenta, pues ¿quién no? En medio del mar, en medio de un lago fuerte. Y lo despiertan y le dicen: Maestro, nos estamos a punto de morir. El Señor se levanta con una paz y le dice al viento, al mar: cállate, enmudece. ¿Cuál es la lección, hermanos? No siempre el sufrimiento va a pasar, no siempre las tormentas van a pasar, pero la seguridad que tenemos tú y yo es que aún en medio de la tormenta, aunque sea que esté dormido, porque es lo que dice el texto, Jesús está ahí. ¿Puedes decir amén? Ahí está Él. Y en algún momento se va a levantar y va a decir: cállate a la tormenta, a la enfermedad, al dolor, a la angustia. Amén. Una nota breve, por favor, aquí, para los que les gusta estudiar bien el texto. Este pasaje que acabamos de leer, Romanos capítulo 8, versículos 35 al 39, es uno de los pasajes con mayor respaldo en los manuscritos antiguos. Ustedes saben que no tenemos los manuscritos originales de la Biblia. Solo tenemos copias de copias de copias de copias de copias de copias de copias. Y en esas copias han existido variantes textuales. Pero lo increíble es que aunque ha habido copias y copias de manuscritos, este pasaje, esta unidad tan pequeña, Romanos 8, versículos 35 al 39, ha permanecido intacta. No hay registro de una variante textual, no hay registro de algún cambio de alguna palabra en esta sección. Así que, ¿por qué es interesante saber esto? Porque con más seguridad podemos enseñar este texto con toda confianza de que estamos leyendo exactamente lo que Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios, quiso que leyéramos. Amén. Por eso le lanzo ese detalle. Estamos leyendo una unidad que el Espíritu Santo inspiró y que es lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos hoy. Así que una vez viendo eso, interpretemos el pasaje, versículo 35, ahí en sus Biblias, por favor, manténganlas abiertas ahí, en su Biblia, el versículo 35. Él hace una pregunta retórica. ¿Alguien sabe lo que es una pregunta retórica? Es una pregunta que se hace con la intención de que el otro en su mente conteste, no que lo haga audiblemente, sino que piense la respuesta y en su mente la contesta. Así que comienza el versículo 35 con una pregunta retórica. Dice el verso: ¿quién
nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Le está preguntando a sus lectores, ¿quién nos puede separar del amor de Dios? Pablo pregunta, ¿quién? Él no está buscando información, solo está lanzando un reto, que los que están escuchando piensen bien la respuesta. Es como decir, que se presente aquí, que se levante aquí quien crea que algo puede lograr separarnos de Dios. Está esperando una respuesta de sus oyentes. Y luego habla de las realidades: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todo este catálogo presenta el sufrimiento humano. Dolores emocionales nos pueden separar del amor de Dios. Lo estamos interpretando, ¿ok? Un dolor emocional nos puede separar del amor de Dios. Una necesidad física nos puede separar del amor de Dios. El rechazo de otros nos puede separar del amor de Dios, dice Pablo. Incluso parece exagerado, pero esto lo inspiró el Espíritu Santo. La muerte nos puede separar del amor de Dios. Pablo está retando a su audiencia. Haz de cuenta que se está leyendo la carta y están todos así como tú y yo sentados, y hace Pablo que pregunten, que mediten: ¿será que algo de estas 7 cosas nos puede apartar del amor de Dios? Y luego lanza una cita, un versículo del Antiguo Testamento. Vean el versículo 36. Dice: así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Pablo está entendiendo muy bien lo que está sucediendo con esta gente. Están sufriendo de verdad, hermanos. El sufrimiento es real, tanto que este salmo, porque este es un salmo, es el Salmo 44, 22. Este salmo bien se puede aplicar a lo que están pasando los hermanos. Los están tratando como un corderito que lo llevan para matar. No es cualquier sufrimiento, ¿se fijan? De verdad están sufriendo. Y alguien puede decir: oye, es válido que digan: ¿nos ama Dios realmente? Nos están tratando como ovejas que llevan a matarlas. ¿Por qué Pablo recuerda el Salmo 44 aquí en esta sección? Salmo 44, verso 22. Yo me imagino que Pablo lo hace para mostrar que el sufrimiento del pueblo de Dios no es una novedad, no es nuevo, no es una señal de que Dios los ha abandonado. Los santos del Antiguo Testamento ya conocían este mismo dolor y aún así seguían perteneciendo al pueblo amado de Dios, porque el sufrimiento no cancela la pertenencia. Aún y en medio del sufrimiento, yo sigo siendo amado por Dios. ¿Puedes decir amén, hermano? Aún en medio del dolor, yo sigo perteneciendo a Él. El dolor no me descalifica, el dolor no cancela la pertenencia. Yo pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí. ¿Dices amén? Aún en medio del sufrimiento. Por eso Pablo trae hasta el Nuevo Testamento el Salmo 44, 22. Reconoce muy bien que los romanos no son los únicos que han sufrido. Todos los santos del Antiguo Testamento que vemos han pasado sufrimiento, pero aún así han sido el pueblo amado de Dios. Y es aquí donde Pablo utiliza una palabra que casi la inventa, versículo 37. Apenas estamos interpretando el mensaje, el pasaje, no he ido a las aplicaciones. Versículo 37. Dice: sin embargo, en todo esto, ¿en qué?
en todo el sufrimiento, a pesar de todo el sufrimiento, somos ¿qué? Más que vencedores. ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Eso, por medio de aquel que nos amó. Fíjate, yo te dije que esta es una palabra casi inventada porque es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento. Es una palabra poco común, es una palabra compuesta en griego. La palabra junta la palabra vencer con un prefijo que significa por encima. En otras palabras, Pablo no dice que simplemente en medio del sufrimiento podemos vencer. Él dice, aún y a pesar del sufrimiento, podemos decir y tener la mentalidad de ser hipervencedores, supervencedores. Por eso la traducción dice, somos ¿qué? Más que vencedores. Aún con todo y esto, dice Pablo, aún y con todo el sufrimiento, soy más que vencedor. No vencedor, soy ¿qué? Más que vencedor, hipervencedor, supervencedor. La idea no es entonces que vamos a evitar las batallas. La idea no es que podemos evitar el sufrimiento, eso ya quedó claro, sino que del sufrimiento salimos victoriosos. Del sufrimiento los creyentes entendemos que Dios nos hace salir victoriosos. Más allá de lo que el enemigo pretende darnos, infligirnos, hacernos, yo puedo confesar en medio del dolor que saldré más que victorioso. Pero no en mis fuerzas. Noten lo que dice el texto. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Aquí cambia la cosa. Porque en medio del dolor, ¿a quién no se le acaban las fuerzas para seguir? ¿A quién no? En medio de la crisis, del sufrimiento, a todos, si somos honestos, se nos agotan las fuerzas para seguir. Por eso dice Pablo, no es en nuestra fuerza. Vencemos por medio de la fuerza que viene ¿de quién? De Dios en Cristo, que nos amó. Soy más que vencedor en Cristo. No con mi voluntad, no con mis fuerzas. Es por eso que muchas personas no pueden cambiar, no pueden avanzar, porque lo quieren hacer en sus propias fuerzas. La diferencia de ti, y de mí, es que nosotros vencemos, ganamos la batalla porque lo hacemos en Cristo. ¿Dices amén? Tenemos el poder de Cristo en nosotros. Y luego sigue diciendo, versos 38 y 39, léelo ahí. Después de declarar esto, el sufrimiento es real, sigue diciendo Pablo, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por si queda duda de que puede haber algo que nos va a separar del amor de Dios, Pablo vuelve a enlistar ahora estas cosas. Pablo cambia el tono, ya no pregunta, ahora dice con seguridad. Él dice estoy seguro y enumera 10 categorías que juntas representan todo lo que existe, muerte y vida, los dos extremos de la existencia humana. Ni la muerte ni la vida te va a poder separar del amor de Dios. ¿Se fijan? Yo no sé por qué hay unos que tienen la tradición de orar por los muertos. Una vez que ellos mueren, si tuvieron su fe puesta en Jesús, ellos están seguros en el amor de Cristo. ¿Me estoy explicando?
Porque no hay muerte, no hay nada en esta vida, dice el texto, que nos pueda separar del amor de Dios. ¿Dices amén, hermano? Nada. Y sigue hablando de cosas cósmicas, ¿te fijas? Ángeles, principados, potestades. ¿Por qué crees que Pablo dice esto? Mira, hay algo muy interesante. Para los romanos, que eran influenciados por la filosofía griega y toda la creencia de la filosofía griega y los dioses griegos, entre los romanos había la idea de que los astros, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, los planetas de alguna forma influían en el comportamiento humano. ¿Has oído de los horóscopos? ¿Cuántos de ustedes todos los días en la mañana los consultan? Digan amén. Algo así como los horóscopos. Esta gente a veces tenía miedo cuando le decían, oye, se van a alinear los planetas. Como ellos creían en que los planetas influían en su vida, ellos tenían miedo de cualquier movimiento astral. Estaban preocupados por lo que los astros decían. Y Pablo conoce muy bien esta creencia, inspirado por el Espíritu, les dice, incluso si ustedes que son sinceros creyentes todavía, aunque creen en Jesús, están teniendo miedo de que ángeles, astros, algo en el cielo puede dañarlos, por eso dice, ningún poder espiritual, ni ángeles, ni principados, ni realidades espirituales podrán separarlos del amor de Dios. ¿Dices amén? Nada de eso. Nada de eso. Así que no hay que temer a los astros, porque eso está en control de Dios, ¿verdad que sí? Y ni eso, nada de eso podrá separarnos del amor de Dios. No, oye, es que Capricornio hoy dijo que no, olvídate de Capricornio, no. ¿Qué dijo Dios? ¿Me estoy explicando? Dios dice que Capricornio no te puede separar de su amor. ¿Me estoy explicando o no? Es algo que está diciendo Pablo aquí. Nada, ni los astros, ni cosas celestiales que Pablo creía que existían como un fariseo. Nada de eso te puede separar del amor de Dios. Así que dice, ni lo presente, ni lo porvenir, es decir, todo el tiempo, ni hoy ni mañana, nada te va a separar del amor de Dios. ¿A poco no es esperanzador eso, hermano, escuchando? Nada, es que no hay espacio. Entonces, ¿qué? ¿Qué nos va a separar? Tú puedes decir ¿qué? Dígalo fuerte como que lo cree. ¿Qué me va a separar entonces? Nada. No hay nada, ni lo presente, ni lo porvenir, todo el tiempo, ni lo alto, ni lo profundo, todo el espacio. Por si faltara algo, dice, ninguna cosa creada. Ya, se acabó, nada. Nada nos va a separar de su amor, porque todo lo que existe fue creado por Él y para Él. ¿Verdad que sí? Todo lo que existe fue creado por Él y para Él, y como cantamos y confesamos, un día todo volverá a Él. ¿Dices amén? Es una realidad. El punto central aquí es en Cristo Jesús. La frase final no dice simplemente el amor de Dios, sino el amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Es importante. La seguridad de nosotros los creyentes no está en nuestra propia fuerza para aferrarnos a Dios. Repito esa idea. Nuestra seguridad no se basa en mi fuerza para aferrarme a Dios, no, sino en la persona de Cristo, quien ya murió, resucitó y hoy, ahorita, está intercediendo por mí y por ti a la diestra de Dios Padre. Nuestra seguridad entonces descansa en Él y no en nosotros. ¿Dices amén? Ahí descansa mi seguridad. Ahora sí. Apenas voy a entrar al mensaje, ¿qué les parece? Primera idea, ¿qué dijimos? Gracias, Junior, miren, por eso amo a mi Junior, porque está listo, ¿se fijan? Él ya sabe que viene. Díganlo conmigo, 1, 2, 3. ¿Seguros? Seguros. ¿Cuál era la señal de seguro? A ver, háganla. No se la aprende. Eso, ay, qué bárbaros, qué preciosa iglesia tengo.
seguros en medio del dolor. Fíjense que no decimos seguros y sin dolor, no, seguros aún en medio del dolor. El amor de Dios, entonces, lo que podemos aplicar, será muy breve, hermanos, lo que vamos a recordar aquí. El amor de Dios no promete ausencia de sufrimiento, promete que Él estará presente en el sufrimiento. Por eso, en medio del dolor puedo orar: Señor, sé que estás conmigo. Ya no pienses en que en medio del dolor tú vas a decir: ¿será que Dios me abandonó? ¿Será que Dios se enojó conmigo? No. Tú en medio del dolor puedes decir: estoy seguro, di conmigo, seguro de que Él está conmigo. Pablo no dice: nada malo les pasará. Eso no lo dice el texto. Pablo no dice que si eres creyente, nada malo vendrá. Él dice: nada de lo malo que pases te va a separar del amor de Dios. ¿Capisci? Nada. Esa es una promesa distinta y en cierto sentido es más profunda. Nada. Por eso puede estar seguro en medio del dolor. Es como un papá que no puede evitar que a su hijo le hagan una cirugía, pero se queda tomándole la mano durante toda la operación. ¿Te das cuenta de eso? Así puedo estar seguro. A mí me encanta porque ahora que aquí voy a balconearme a mí mismo, ahora que tenemos descompuesto el aire de la recámara, ustedes saben que con el calor pues está tremendo, pues nos vamos todos a dormir a la sala. Nos llevamos el colchoncito ahí y nos dormimos en la sala bien a gusto, porque ahí sí hay airecito. ¿Y saben qué hacen los dos? Tanto con mi esposa como conmigo, mis hijos. Ellos se duermen y no me piden acostarse conmigo, porque yo ya les dije: enseguida de mí no, va mamá nomás. Pero ¿saben qué hacen? Nomás me estiran la mano. Sacan así por debajo, así como está la cobija, y por abajito, así discretamente. Ya nomás veo ahí moviéndose una manita. Ya sea Leo, ¿verdad? O sea Mateo. Cuando yo veo esa acción, yo digo: mi hijo se siente seguro. Tal vez le da miedo, porque nos han dicho: la oscuridad nos da miedo, papá. Porque nosotros, mi esposa y yo, ponemos así, miren, tapamos la casa. No nos gusta la luz en la noche. Y mis hijos con un miedo. Pero cuando ellos extienden su manita, la sacan por debajo de la cobija y yo se las toco, parece que como que les di medicina para dormir. Descansan. Mientras no lo hacen, están inquietos, pero una vez que sacan la manita y le tomas la manita, seguros. ¿Tendrán miedo? Sí, porque la oscuridad les da miedo. ¿Me explico? Pero ellos están seguros porque la mano de papá, ay Señor, ¿verdad? La mano de papá está ahí. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Tú puedes estar, ¿qué? Segura, seguro. ¿Dices amén, hermano? Dale un aplauso al Señor Jesús. Yo puedo estar seguro, aunque tengo miedo, sí. ¿Me da miedo la oscuridad? Sí. Pero saco la manita y ahí está papá tocándome, agarrándome, y puedo descansar seguro. ¿Dices amén? En medio del dolor yo puedo estar, ¿qué? Dígalo conmigo, seguro. Hagan la seña. Eso, seguros. Dios no promete entonces un camino sin tormentas, promete que nunca nos soltará la mano en medio de la tormenta. Amén. No hay un camino sin tormenta, pero Él promete que ahí va a estar tomándonos la mano. Amén. Agarrándonos fuerte y estando con nosotros. Seguro. Siguiente, dígalo conmigo. Híjole, no, se me hace que hay 2 que 3 que el diablo los trae derrotados aquí. ¿Qué dicen? Victorioso. Seguro, victorioso. No un simple sobreviviente. Ojo, porque aquí hay algo que hay que decir. Muchos cristianos viven tratando solo de aguantar la tormenta. Pablo no dice eso.
No tengas una mentalidad de que, ay, soy cristiano, entonces aguanto el sufrimiento. No, no, no. Pablo no dice que tienes que tener la mentalidad de alguien que aguanta la crisis. Pablo dice algo más grande. En Cristo no solo aguantamos, vencemos y vencemos más y más. Yo no aguanto, yo voy a vencer, porque Él está conmigo. El sufrimiento en las manos de Dios puede transformarse en el mismo escenario donde Dios manifiesta su gloria, su victoria y su poder. En medio del dolor, ahí tú vas a comprobar si tienes la mentalidad de vencedor. Dios se va a manifestar, Dios va a hacer algo. Esa es la mentalidad que debe tener todo creyente. Aquí Dios va a hacer algo. En medio de este dolor Dios va a hacer algo. Así que no es lo mismo sobrevivir a una tormenta agarrado de un tronco que llegar a la orilla de pie, más fuerte que antes. Es lo que Cristo hace con nosotros. Yo soy victorioso, dígalo con confianza. Victorioso, eso significa tu nombre, ¿eh? Victorioso. Así que las tormentas las atravesamos con mentalidad de víctima, ¿dices amén? Lamiéndonos las heridas, autocompasionándonos. Ojo, porque eso es muy de la edad medieval. La iglesia en la era medieval se autocompasionaba. Ay, pobres de nosotros pecadores. Ay, qué dolor me tocó llevar. No, eso es una herencia medieval. Nosotros somos reformados, ¿verdad que sí? ¿Y los reformados qué piensan? Lo que dice el texto. En medio del dolor, yo no soy un sobreviviente, yo soy un victorioso. Amén, hermanos. Yo soy victorioso. Atraviesa las tormentas con esa mentalidad. Soy más que vencedor en Cristo Jesús. En Cristo no solo sobrevivo a la batalla, salgo de ella más fuerte de lo que entré. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Voy a salir más fuerte. Y agárrense, porque no me van a ver ni la sombra. Saldré victorioso con un carácter pulido. Amén. Entonces, la primera es seguros, victoriosos y ¿qué? Inseparables, dice el versículo 38 y 39 que ya lo interpretamos. Dice, pues estoy convencido, muerte, vida, ángeles, demonios, presente, porvenir, poderes, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Capricornio, ni lo alto, ni lo porvenir, nada creado me va a ¿qué? A separar del amor de Dios. Nada, hermano, llévatelo a la casa. Pablo cierra la puerta a toda duda posible. Cualquier duda que te venga a la mente, recházala en el nombre de Jesús y dile, nada me puede separar del amor. Él me sigue amando. No importa si el peligro viene de adentro, la muerte, la vida, nuestros propios miedos, o de afuera, una fuerza espiritual, el tiempo, las circunstancias, el espacio, cualquier cosa, nada tiene el poder de arrancarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada. Porque la cadena no depende de nuestra fuerza, ¿te acuerdas? Sino de la suya. No hay una sola cosa en el cielo, en la tierra, en el tiempo, que tenga poder suficiente de apartarnos del amor de Dios. Nada, di conmigo, nada. Si usted está atravesando una tribulación, una angustia, una enfermedad, una pérdida, el amor de Dios no le ha soltado. Usted está seguro en medio de eso. Si usted siente que apenas está sobreviviendo a su situación, Dios le está llamando a algo más grande, a salir victoriosa, victorioso. Piense eso todos los días. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Si algo en su pasado, en su presente, en sus miedos le hace dudar que Dios todavía la ama, lo ama, recuerde, nada, usted está inseparablemente unido al amor de Dios. Amén. Yo te invito hoy a que escribas esto en tu corazón, en tu mente, incluso en tu teléfono en las mañanas, pégalo ahí, seguro, victorioso, inseparable.
porque nada te puede separar del amor de Dios. Amén. Termino volviendo a la pregunta de la introducción. Si se preguntaba si Dios todavía la ama, lo ama en medio de su dolor, Pablo ya lo respondió hace más de 2000 años y su respuesta sigue siendo válida hoy. Nada, absolutamente nada, podrá separarlo del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Su mano nos sigue sosteniendo. Amén. Yo te invito, si tú no conoces a Cristo, si no has recibido ese amor por primera vez, si no has descansado en estas verdades, hazlo hoy. Hazlo hoy. Y si Dios te está recordando que tú ya llevas camino recorrido aquí y Dios te recuerda, por algo te está recordando que nada te ha separado de su amor, que tú estás seguro, victorioso, inseparable del amor de Dios. Déjame orar, Junior, y ahorita lo quitas. Inclinen su rostro, cierren sus ojos y vamos a orar. El Espíritu de Dios está aquí. Yo lo percibo tan lindo. Este mensaje no es casualidad para ninguno de nosotros. A todos en alguna medida Dios nos está tocando con estas palabras, recordándonos que en Él estamos seguros. Hoy saca tu manita, saca tu mano ahí debajo de las cobijas, saca tus miedos y mira la mano del Padre agarrándote y diciendo: estoy aquí contigo. ¿Por qué no lo haces aquí delante de Él? Haz eso, saca tus miedos, tus angustias, tus dolores y nada más dale la manita, dale la mano al Padre Celestial hoy, que es el que te sostiene. Señor, gracias. Gracias, Padre, porque tu amor en Cristo no depende de nuestras fuerzas ni de nuestras circunstancias. Hoy declaramos junto con el apóstol Pablo que estamos seguros, que somos más que vencedores y que nada podrá separarnos de tu amor. Ayúdanos a vivir esta semana de esa seguridad. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te pido que nos dé seguridad. Espíritu Santo, aplica estas palabras en cada corazón y recuérdanos toda esta semana que estamos seguros, que somos victoriosos, que saldremos más que vencedores de esta batalla, porque lo hacemos en las fuerzas que tú nos das y que estamos inseparables de ti. Nada nos va a poder separar de tu amor, Señor. Gracias. Gracias por el mensaje de hoy y gracias porque nuestro corazón se ha nutrido y nuestro espíritu se ha alimentado, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios. Dense un aplauso, hermano, porque